Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu casa un día más. Hoy os voy a enseñar el paso a paso de la transformación del dormitorio del apartamento de 36 metros cuadrados. Tenéis la reforma al completo del apartamento en capítulos, pero en esta ocasión vamos a ver al detalle cada uno de los pasos que seguimos en este dormitorio. Empezamos la transformación con una de las tareas más engorrosas, quitar el gotelé de las paredes y el techo. Aprovechamos para desmontar algún mueble que íbamos a quitar, dejando más espacio en la habitación y que así se viera más ligera y no todo tan apretado. Desmontamos varios muebles mientras íbamos aplicando la masilla para alisar las paredes. El siguiente paso fue seleccionar el papel pintado que íbamos a poner en el armario. Fue una decisión bastante complicada porque todos nos gustaban. Una vez teníamos ya toda la masilla aplicada y seca, la lijamos. Entonces preparamos la pintura diluyéndola con un poco de agua para pintar una de las paredes de color verde pastel. Después de un ratito pintando, ya la teníamos. Empezamos a desmontar las puertas del armario para pintarlo. Antes tapamos algunos agujeros y los lijamos cuando había secado. Lijamos también las puertas y el armario al completo y luego le pasamos un paño húmedo en vinagre. Y empezamos a darle la imprimación. Se la dimos a pistola eléctrica ya que íbamos mucho más rápido y quedaba muy bien. Le dimos imprimación para que así la pintura se adhiera mejor a la superficie. Aprovechamos que teníamos la pistola para darle imprimación a la puerta, a la ventana y a las puertas del armario. Continuamos pintando las paredes y el techo. El resto de paredes, a excepción de la del color verde, las pintamos en color blanco. Mientras dejábamos secar las paredes, cogimos las puertas del armario para colocarles el papel pintado que habíamos comprado. Cortamos el papel un poco más pequeño para poder manejarlo mejor. E hicimos la mezcla de la cola. Luego le colocamos el papel encima, hicimos presión con un paño y cortamos el sobrante con el cúter. La verdad es que es muy sencillo y el resultado queda realmente bien. Una vez hecha, la colocamos y vamos a por las siguientes, que tenemos que hacer los mismos pasos. Aprovechamos para darle la segunda mano de pintura a las paredes blancas y seguimos con el papel pintado de las cajoneras de abajo.
Una vez lo teníamos, colocamos este cabecero que hicimos de una forma muy sencilla. Primero montamos una estructura y después le pusimos listones encima y quedó de lo más bonito y original. Lo colocamos con unas chapas para que quedara completamente pegado a la pared. Antes de poner la chapa, hacemos un pequeño agujero con el taladro y una vez puesta la alcayata lo podemos colgar. Continuamos colocando el suelo de toda la habitación y para ello movimos todo el armario y lo fuimos colocando, vigilando para que el color de las lamas encajase. Cuando ya estaba todo puesto, volvimos a colocar el armario en su sitio. Entonces pusimos las manetas. Las anteriores ya no encajaban, así que las cambiamos por estas más modernas. Cambiamos las manetas de las puertas, también la cortina del dormitorio. Montamos las mesitas de noche que iban a ir colgadas en la pared. Hicimos una lámpara con una estructura y un salvamanteles que encajaba a la perfección con el cabecero y la nueva cortina. Y por último colocamos este bonito zapatero que además tiene un espejo en la puerta. Y colgamos las mesitas de noche que se pueden colgar y descolgar fácilmente. Pusimos 4 detalles en la habitación y ya lo teníamos. Y bueno chicos, pues este sería el resultado final, con el que estamos súper contentos. La verdad es que ha dado un cambio increíble la habitación y se ve muchísima más luminosidad, aparte de que está también mucho más moderna. Espero que os haya gustado este paso a paso y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.